Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad y Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente en los micrófonos y en las cámaras de Radio Sefarad con el periodista Enrique Zimmerman. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tenemos que recordar que hace 2 semanas lo entrevistamos por su presidencia de la Cámara de Comercio entre Israel y los países del Golfo. Es un tema que ya seguirá andando y sigue andando estos días, pero vamos a hablar de un tema histórico, un tema que tiene que ver con lo que está pasando ahora, porque mucha gente se piensa, si yo digo, como es el título de del acto de hoy, la masacre de Septiembre Negro de 1970, pues la masacre incluso de palestinos en 1971 se va a figurar que fueron los israelíes. Pero en este caso justamente no, y se cumplen 50 años y fue muy significativo porque tuvo lugar en Jordania, un país que tú me corregirás, pero que está prácticamente compuesto por una mayoría abrumadora de palestinos justamente, ¿no? Sí, hay distintas versiones, ¿cuántos son? 2/3, 70%, hay de todo, ¿no? Pero todo puede ser verdad. El hecho es que hay una minoría hachemita, mayoritariamente de carácter beduino, que controla Jordania desde su creación, desde que era Transjordania, y hasta hoy, y hay una mayoría palestina de distintas olas de emigración que llegaron en distintas guerras, en el 48, en el 67, y hay hoy en día también refugiados, muchos, de otros países que llegaron en principio de Irak, muchos de ellos con maletas de dinero, y en los últimos años de Siria. En la última década llegaron cientos de miles de sirios, y cuando se va a Amán es dramático verlo. O sea, ves profesoras catedráticas prostituyéndose en hoteles de lujo de Amán para poder dar de comer a sus hijas. Ves sirios haciendo trabajos o pidiendo dinero en las calles porque están durmiendo a la intemperie. Muy dramática la situación de los refugiados hasta hoy en Jordania, pero no hay duda que los refugiados, realmente los que cuando se dice la palabra refugiados, ante todo se piensa en los palestinos que durante esos años, de final de los años 40, yo diría hasta los principios de los años 70, final de los años 60, en las distintas guerras. Bueno, cuando se habla del famoso Septiembre Negro, y digo famoso porque luego va a ser el nombre que se va a dar a un grupo terrorista que no va a actuar contra los jordanos, sino contra los judíos, y que se ha hecho famoso por la masacre en las Olimpiadas de Múnich en el año 72. Pero vamos 2 años antes. ¿Qué pasó en 1970? Bueno, en realidad 1970 termina un proceso de unos años de la Organización para la Liberación de Palestina, crea dentro del Reino de Jordania un Estado dentro de un Estado dentro de un reino, a tal punto que ellos tienen sus propias fuerzas armadas, ellos hacen, hay constantes escaramuzas entre los hombres de la OLP y las fuerzas armadas reales de Jordania, de la legión, de la policía local, etc. A tal punto que en un momento determinado hay la sensación de que el objetivo palestino de la OLP en Jordania es derrocar la monarquía hachemita, en ese momento al rey Hussein. Y de hecho la OLP ignora absolutamente las leyes locales. Hubo incluso intentos de asesinato en 2 ocasiones al menos que se sepa al rey Hussein. Hubo también secuestros de aviones que fueron exportados por aterrizar en una ciudad que se llama Zarqa, y en la que los pasajeros extranjeros fueron llevados como rehenes y los aparatos detonados en la pista. Sabemos que los secuestros de aviones es algo que en esa época se convirtió en algo bastante común. Hubo muchos casos como el de el avión de Sabena, que es atacado
en Lod, en el aeropuerto hoy en realidad soldados de la unidad Sayeret Matkal, una unidad de élite, disfrazados de mecánicos, y estaban allí varios primer ministros israelíes, entre ellos futuros primer ministros, Ehud Barak, Benjamin Netanyahu, y todos ellos rescatando a los rehenes y deteniendo o matando a los secuestradores. O sea, también en Jordania secuestraron aviones, explotaron aviones, y de alguna manera esta explosión doble de varios aviones en pista fueron vistas como la gota que hizo en realidad, que rebasó el vaso, y Hussein, después de muchas dudas, decidió ordenar a sus fuerzas, a sus hombres, realmente avanzar y controlar de alguna manera, reprimir esta fuerza de la OLP dentro de Jordania. De hecho, hubo un episodio curioso en el que los hombres del rey Hussein colocaron en sus tanques, colgaron un sostén de señora. Y cuando él preguntó por qué lo hacen, le dieron a entender porque en realidad nos están tratando como si fuésemos mujeres. O sea, no nos dan la luz verde para atacar. Y de hecho esa luz verde vino después. La OLP estaba atrincherada en campos de refugiados palestinos, pero finalmente los fedaín fueron, así yo diría, hubo también muchas víctimas en este campo. Fue, de alguna manera, yo lo definiría como casi una guerra civil dentro de Jordania, y finalmente así se crea la organización llamada Septiembre Negro, que se convierte en uno de los grupos más activos en todo tipo de atentados terroristas durante esos años en todo el mundo, y son estos fedaínes que reciben el apoyo de Siria y de la ex Unión Soviética y de Argelia, de alguna manera son exiliados hacia el Líbano, vía Siria, se vuelven a instalar en el Líbano, y te acuerdas, Jorge, lo que ocurrió 12 años después, en 1982, cuando Israel ocupa Líbano justamente para hacer a la OLP lo mismo que el rey Hussein había hecho en Jordania, y de allí son expulsados hacia Túnez. Yo he visto imágenes en las cuales estos fedayines, cuando huyen de Jordania, piden refugio en Israel. Es asombroso eso, ¿no? Sí, hubo algunos que intentaron entrar en Israel. Ellos sabían que en Israel no los iban a ejecutar, no iban a matarles, el máximo iban a ser llevados a la cárcel, y su esperanza era finalmente ser liberados en algún intercambio de prisioneros futuro, como se hacía y como se hizo varias veces después. Es curioso eso, llama la atención. Pero bueno, esa es la diferencia entre los distintos tipos de régimen que hay en esta región. A pesar de todos los problemas que hay en Israel desde 72 años desde su independencia, la democracia fue mantenida, y no se ejecutaba gente que cruzaba la frontera y que entraba en Israel, sino que se les detenía, se les interrogaba, eran juzgados y llevados a la cárcel. ¿Cómo fue la sensación del resto de la población palestina, que decimos que es tan abundante en Jordania, respecto a esta represalia del rey Hussein contra estos grupos armados? Porque bien podrían sentirse identificados como palestinos, que los estaban de alguna manera limitando o quitándole su libertad de acción, o por otra parte sentir algún alivio porque si estos personajes como Arafat y sus secuaces hubieran subido al gobierno en Jordania, habría que imaginarse qué tipo de país hubiera sido, ¿no? Claro, de alguna manera el lema de la OLP era en esa época: Jordania es Palestina, nosotros somos mayoría.
Y es curioso que eso es un lema que de alguna manera hasta hoy causa una auténtica alergia cuando lo escuchan las autoridades jordanas, y sobre todo en el Palacio Real. Debo decirte que es un término que les tiene a ellos de alguna manera en postrauma desde entonces. Pero si volvemos un poco a esos años precedentes a 1970, al exilio de la OLP de Jordania, esa guerra civil de la que hablábamos, del Estado dentro de un Estado, hay que recordar el ambiente y hay que recordar lo que ocurrió. El rey Hussein era un estadista, uno de los que duró más años en el poder en la historia de Oriente Medio. Era un hombre muy equilibrado, yo le conocía bien, le seguí también cuando firmó la paz con Israel. Era un hombre con los pies en la tierra, muy pragmático, mantuvo contactos con Israel durante años, un patriota de alguna manera de su país, pero cuando se ve que de alguna manera le amenazan a él las fuerzas de la OLP que crean bases dentro de su país, cuando se ve que crean una situación en que hay dos líderes en Jordania, y en que empiezan ciudadanos jordanos a sufrir robos por parte de guerrilleros palestinos en los caminos, en las calles, en las ciudades, en las carreteras interurbanas, cuando empiezan de repente a hacer chequeos, checkpoints, en el medio de las carreteras de los guerrilleros palestinos, independientemente de las órdenes del ejército jordano o de la policía jordana, de ninguna manera hacer algo de ese tipo. Cuando empiezan a recolectar impuestos entre la población palestina, sobre todo, de alguna forma, yo creo que eso, combinado con las declaraciones que empiezan un año después de la Guerra de los 6 días, en 1968, de que Jordania es Palestina y Palestina es Jordania. Cuando además de esto tienes que añadir que empiezan a extorsionar tiendas y negocios jordanos en la capital, Amán, para la causa palestina, lo que se llama protection, como la mafia. De alguna manera, tú me das dinero y yo protejo tu tienda. Y quien no lo hace, te la queman, te la destruyen de una manera o de otra. Hussein no podía quedar de alguna forma cerrar los ojos a todo esto. Lo intentó, él intentó evitar una guerra abierta porque era algo delicado. Sobre todo él era consciente de que había una mayoría palestina, que aunque no fuese directamente de la OLP, tendría algún vínculo con el liderazgo palestino, o sea que era problemático para él declarar la guerra a la OLP. Estaba indirectamente declarando la guerra a un porcentaje importante de su población. Pero hubo un incidente, Jorge, en finales de 1969, después de 500 escaramuzas entre el ejército jordano y los guerrilleros palestinos, hay un incidente en un policía jordano, un soldado jordano de hecho, fue asesinado por las fuerzas de la OLP, lo decapitaron y jugaron al fútbol con su cabeza en el lugar en el que vivía. Y todo esto yo creo que fue de nuevo una gota más que hizo que de alguna manera Hussein se atreviese y declarase la guerra abierta a la OLP, a pesar de saber que esto tendría un precio a nivel interno. Es curioso que la OLP llegó a formar servicios de aduanas, de visados, de chequeos. O sea, ellos realmente empezaban a actuar como si fuesen un Estado independiente y aquello fuese una curiosidad del reino hachemí. O sea, que ellos podrían de alguna manera reemplazarlo, hacer un golpe de Estado y convertirse en la Palestina independiente que desde allí lucharía para acabar con el Estado de Israel y de alguna forma un Estado que incluiría el Israel actual, las zonas, lo que son hoy Gaza y Cisjordania, y Jordania, lo que sería un país, un Estado palestino. Yo creo que eso era lo que realmente pretendía hacer el liderazgo palestino, y para ello declaró una guerra de hermanos contra hermanos, de hecho, fue lo que pasó.
Bueno, me gustaría dar un salto en el tiempo porque yo estoy hablando desde Madrid y recuerdo perfectamente porque lo viví, el congreso que hubo en Madrid en el año 91 creo que fue, eh, conversaciones de paz al máximo nivel, pero había una condición de que los palestinos no podían presentarse en su nombre como entidad palestina y que lo hicieron a través de la legación jordana. Es decir, que después de todo esto, no habían pasado tantísimos años, apenas 20 años, que en el Oriente Medio eso son 2 semanas, y de repente, pues, los palestinos bajo la bandera jordana. Yo estaba allí, Jorge, allí empecé mi carrera periodística, en el Palacio, cuando entré en el pool, en los 14 periodistas elegidos de entre 6.000. Hasta hoy no sé por qué yo, un novato, jovencito, estaba allí empezando mi trabajo. Debo decirte que era notable ese tema, lo que acabas de decir. Estamos 21 años después de esta guerra, después de un proceso de jordanización de Jordania por parte del rey Hussein. A tal punto tuvo éxito ese proceso que la mayoría palestina demográficamente dentro de Jordania estaba totalmente controlada, reprimida. Yo recuerdo en mis muchos viajes a Jordania, guías, choferes, gente que trabajaba en hoteles, palestinos con los que me reuní, que me contaban que ellos si se querían casar, por ejemplo, tenían que ir a la policía política jordana y dar un informe con quién se van a casar, qué es esa familia, qué pretenden hacer después, dónde van a vivir. Y todo esto pasó a ser una práctica común desde los eventos de Septiembre Negro de 1970. Lo que ocurrió en 91 fue de alguna manera que la George Bush, padre, y el secretario de Estado dieron el protagonismo en ese momento a Jordania bajo la delegación jordano-palestina. Y los líderes que estaban allí por parte de Palestina eran en realidad líderes locales, como Faisal Husseini o como Hanan Ashrawi, que eran líderes con mucha fuerza dentro de Cisjordania, o Nabil Shah de Gaza. Todos ellos estaban allí. Oficialmente estaban bajo la delegación jordana, pero de hecho ellos enviaban en esa altura fax a Yasser Arafat, que estaba encabezando las fuerzas que habían sido exiliadas de Jordania y de Líbano, se encontraban en ese momento en Túnez. Yo hablé muchas veces con Faisal Husseini, que me contaba que cada 2-3 horas enviaba un fax a Arafat en Túnez y recibía instrucciones, aunque oficialmente estaban bajo el techo de la delegación jordana. Volvamos otra vez al nombre. El nombre Septiembre Negro es porque ocurrió en ese mes de septiembre, fueron unos sucesos luctuosos para los palestinos, pero lo que llama la atención es que el nombre este se utilice como un mecanismo de reivindicación contra los israelíes y de allí el nombre de este comando que va a secuestrar y luego matar a los atletas israelíes en Múnich 2 años después, ¿no? Sí, correctamente. Es una de las cosas más terribles en nombre de la causa palestina hicieron durante décadas. Los 11 asesinados en Alemania en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es algo que fue terrible a tal punto que yo a veces hablo con el liderazgo actual palestino y cuando eso sale, ese tema, en algún momento, ves como ellos miran hacia otro lado y sienten, algunos de ellos, mucha vergüenza ante ataques como ese, pero también secuestros de aviones y son tantos los que ocurrieron en esa época. Yo creo que ese Septiembre Negro es el principal responsable de que en el 2020 nos encontremos aún en una situación en la que el pueblo palestino no tiene un Estado independiente. Yo creo que hay dos grandes responsables, tres quizás. Uno es el terrorismo del Septiembre Negro y otro es
el terrorismo islamista de Hamas y de la Yihad Islámica de las últimas décadas. Son los dos grandes responsables de la tragedia real y verdadera que el pueblo palestino vive durante todos estos años. Y debo decirte otra cosa, Jorge. En los últimos días, quizás porque pocos en el mundo se acordaron del Septiembre Negro como tú te acordaste, pero en realidad definen lo que está ocurriendo en este momento, la falta de liderazgo que hay, el que se están quedando solos los palestinos ante un mundo árabe que progresa en su relación con Israel y se acerca y se normaliza la relación. Hoy por hoy en Ramallah titulan esta nueva situación como el nuevo Septiembre Negro, o si quieres, el Septiembre Negro 2.0. Te quería también preguntar si esta situación que tú describiste de un Estado dentro de un Estado, que lo hacen primero en Jordania, luego se exilian a Líbano y crean ahí el Fatahland, ya con vocación internacionalista, porque en esa zona no solamente se entrenaban los palestinos beligerantes, llamémoslo, sino también fuerzas terroristas de todo el mundo, incluido de la ETA de España, que hacían su cursillo de explosivos y ataques y guerrillas, etcétera, ahí. Y Jorge, luego, perdóname sí, un comentario interesante, algo que no estoy seguro que conté hasta hoy, pero en los años 90, en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, vi un día en la pared escrito, yo iba mucho allí en esa época, había un graffiti, una pintada que decía Gora ETA, viva ETA en vasco. Y te hablo de 95, 96, en el principal campo de refugiados de Gaza. Y cuando pregunté, me intenté enterar, me explicaron que había hombres de ETA que se entrenaron en esa época en la Franja de Gaza. Pero continúa, por favor. no, estaba hablando de que ese Estado dentro de un Estado, el primero lo intentaron en Jordania, luego en Líbano, y si no fuera por la acción de Israel, hubiera seguido. Y luego de que salieron ellos, pues dentro del Líbano se creó otro Estado dentro de un Estado que hoy en día incluso está en el gobierno, ¿no? Que es Hezbollah, que no responde exactamente a las mismas premisas ideológicas que la OLP o el Frente para la Liberación de Palestina. Tiene más vínculos con el chiismo y con la religión, pero en la metodología se parece mucho, no solamente en las acciones terroristas, sino el tomar una parte de un país. Esto pasó antes con alguna otra, en el mundo árabe, por ejemplo, algún otro grupo étnico que tomase una zona y fuera prácticamente una zona autónoma bajo su gobierno. En el mundo árabe que yo sepa, no. Es verdad que últimamente hay guerras, hubo en los últimos años guerras con Daesh, por ejemplo, el Estado Islámico que controló una parte importante de Siria y una parte importante de Irak y creó un Estado dentro de dos estados, en este caso, del tamaño de Inglaterra, o sea, una cosa grande, amplia, con 9 millones de habitantes. Eso lo hizo Daesh, el Estado Islámico. Puede que en determinados sitios de Libia hayan pasado cosas similares también con el Estado Islámico. De hecho, puede que también en Yemen de alguna forma haya pasado con distintos grupos, incluso con fuerzas de Al-Qaeda en algunos lugares. Pero algo como lo de Hezbollah, tan amplio, tan serio, que llegue al poder, al gobierno de todo el país, no solamente de la zona que está controlada por ellos, yo creo que eso no tiene parangón. Pero hay una gran diferencia o Hezbollah y todos los demás grupos, o Daesh incluso, y es que Hezbollah es en realidad un brazo iraní. O sea, no se puede entender Hezbollah sin entender que ellos en realidad son una parte íntegra de las fuerzas iraníes, del chiismo encabezado por Irán,
son parte de su estrategia para llegar hacia el Mediterráneo y para cerrar a Israel y rodear a Israel. O sea que lo de Hezbollah es quizás donde han ido más lejos en el mundo musulmán, aunque como bien has dicho, es en el lado chiita y no en el lado sunita. Bueno, nuestros oyentes y ahora seguidores por televisión de Radio Sefarad dirán, podemos seguir hablando 2-3 horas, pero este señor tiene muchas cosas que hacer, es periodista y al también tener unos orígenes siendo portugués, israelí y también español, pues habla para muchas cadenas, trabaja muchísimo y esperemos que lo siga haciendo, que nos siga informando desde todos estos ángulos y no solamente, como desgraciadamente ocurre con muchos, repitiendo lo que otros descubren y poniéndole nuevas palabras, sino yendo a las fuentes que muchas veces no nos puedes contar en ese momento, pero como ahora nos contabas 30 o 40 años después, podemos saber de dónde viene esa información que tenías. Te agradecemos muchísimo, Enrique, que nos hayas atendido. A ti, Jorge. Sé que eres una persona muy ocupada, pero nosotros valoramos muchísimo tu opinión y en este caso con una perspectiva que casi es histórica, pero que tiene que ver más con la actualidad de lo que cabría pensar después de 50 años. Estoy pensando en que la próxima vez que hable contigo para nuestros oyentes y Radio Sefarad y espectadores, ahora podría ser desde la Sukkah de Dubái. Hay una comunidad judía en Dubái, yo estaré allí en Sukkot. Si queréis, haremos una conversación desde la Sukkah. Yo creo que eso será un colofón extraordinario a los días históricos que estamos viviendo. Aceptamos el reto, encantados, así que te llamaremos para esa ocasión. Muchas gracias, Enrique. A ti, un abrazo.